encuentro en Balancán, Tabasco. En el video anterior viajé desde Mérida hasta aquí, llegamos ya atardeciendo y pasamos la noche en el pueblo, con el objetivo de al día siguiente salir a recorrer la zona. Muy temprano salí a buscar la iglesia de Colores, una hermosa iglesia al pie de la carretera construida por los pobladores en honor al señor de Tila. La historia de hoy comienza aquí, donde después de esta visita me dirijo a la enigmática zona arqueológica de Moral Reforma para conocer al Tikal mexicano. Lo curioso, ya estamos en la carretera que sale de Balancán. Como podemos ver, miren qué bonitos se ven estos árboles, no sé qué son, cipreses, no sé qué serán. Esta es la carretera por donde llegamos ayer en la tarde. Y el primer objetivo es llegar al entronque, irnos a la derecha y de ahí avanzar hasta que busquemos la carretera que nos va a llevar precisamente a la zona arqueológica de Moral Reforma. Bueno, estamos llegando ya al entronque. Qué espectaculares se ven estos árboles. La verdad no sé si los sembraron así o así salen estos árboles, pero se ve muy impresionante el orden que tienen. Qué bonito se ve. Boss ass bitch. Pues ahora sí se está poniendo fea la carretera. Hemos logrado llegar al desvío que nos va a llevar a estas ruinas de Moral Reforma. En realidad la carretera que estamos llevando ahorita es una carretera que nos debe de entroncar con un desvío que nos va a llevar a las cascadas de Reforma. Precisamente esas cascadas son las que queremos ver, y por allí, en esa parte, en esa carretera, debe de estar estas ruinas de Moral Reforma que se parecen a las de Tikal. Estas carreteras que están así todas llenas de surcos me dan un poquito de miedo, porque un descuido y te vas para el suelo. Boss ass. Qué lindo se ven estos puentecitos con sus ríos. Por eso me gusta mucho venir por estas zonas así medio alejadas, porque te encuentras con estos ríos. Miren qué bonito se ven ahí los caballitos. Ya estamos llegando al entronque. Estas carreteras sí están bastante pa'l perro, pero creo que ya estamos llegando al entronque que nos va a llevar a las cascadas. Sí, aquí es. Vamos a ver. Ay, mira qué bonito ranchito. Ay, cuántas vacas. Ahora sí, ya estamos en la carreterita que nos va a llegar a las cascadas de Reforma. Miren, sí, ahí están, miren, ahí están, esas son, uy, qué impresionante se ve esto, qué impresionante se ve. Que no puede ser esto, qué impresionante se ve, qué impresionante. A ver, vamos a ver. Uy. No puedo creer lo que estoy viendo, curiosos. Se ve increíble, no sé si se note en la cámara, se puede notar porque estas cámaras
de deporte, no reflejan exactamente, pero es que lo veo y no lo creo. Uy, uy, uy. Se ve todo como muy silvestre. No, esto está impresionante. Moral Reforma, hemos llegado. Alguna vez así como ahorita estuvo Chichén Itzá. Yo me acuerdo que de muy pequeñito, muy pequeñito, mi papá nos llevó una vez a la zona de Chichén. Y yo recuerdo clarito haber estado en una calle así como esta, igualita a esta, ¿sí? Y a un lado las ruinas, solo que eran Chichén. Pero era igual de místico y de hermoso como esto. Vean, miren. Estamos en la punta de una de las pirámides, de la más corta, porque la más alta ya me dio un poquito de miedo subir. Está bastante empinada todas las escaleras y no, pues no tiene así como que digas acceso de manera muy sencilla, ¿no? El clima está precioso, amigos. No hay mucho sol. Hay un poquitito de llovizna, pero ahorita en este momento creo que es una nube que está aquí arriba de nosotros. Espero que así se mantenga porque todavía nos hace falta el siguiente sitio a tratar de descubrir, que son unas cascadas que están aquí cerca. Vamos a ver si... Vean esta pradera que está aquí atrás. Es más, verá que parece pantalla de ¿cómo se llama? De pantalla verde. Pero está aquí atrás. Bueno, curiosos, ya vámonos a nuestro siguiente sitio, que son las cascadas de Reforma, que deben de estar un poquito más aquí atrás. Ay, pero qué bonito está esto. Miren esto. Hace mucho que no veía algo tan
que me causara tanta, no sé cómo decirlo, tanta emoción solo de verlo, ¿no? Ahí me está entrando piedritas en el casco. Bueno, vamos a seguir por aquí. Esta carretera nos debe de llevar a las cascadas de Reforma. Hay unas cascadas que se llaman el Paraíso aquí un poquito antes, pero no sé. No sé si vamos a poder pasar, vamos a ver cómo está la cosa, ¿no? Mientras tanto, les converso un poquito sobre el lugar, ¿no? Este de Moral Reforma, supuestamente es una zona arqueológica que pertenece al grupo de ciudades de la cuenca de los Umacinta, ¿no? Que son, no sé, como las que están en Bonampak, Yaxchilam. Supuestamente tiene más bien no supuestamente, ¿no? Ya lo vimos, guarda una gran similitud con Tikal en Guatemala y con Río Bec en Campeche, que son ese tipo de ruinas, así como las de Tikal también, ¿no? Algo aquí que quería ver, pero pues no vi nada que se pareciera, ¿no? Miren qué bonitos se ven esos animalitos allá. Qué bonita está esta brecha, ¿eh? Qué bonita está. Ah, pues les decía, miren, aquí como más cerritos. Fíjense que se supone que estos cerritos que se ven así podrían ser también, miren, ahí está aquí lo del... Ah, no, nada que ver. Estos cerritos así que se ven podrían ser también ruinas, ¿no? Aquí se supone que algunos arqueólogos encontraron 20 cuerpos en 3 entierros humanos, algo así. Aquí en una de las pirámides de Moral Reforma, y restos de 8 jóvenes que aparentemente fueron decapitados como ofrenda en un ritual a una deidad hace como 2000 años, ¿no? No vi nada que dijera eso, ¿no? Pero pues de eso estaba yo leyendo la otra vez en internet. Ya se puso como que la carretera un poquito mejor. Vamos a darle para llegar a las cascadas. Bueno, curiosos, aquí está, creo, la entrada al... Uy, pero está cerrado. Esa es la entrada a la cascada Paraíso. Bueno, desafortunadamente está cerrado, pero miren cuántas... ¿Qué son? Caballitos, vaquitas. ¡Uy, uy, uy! Qué bonito se ven estos ranchitos que se ven por aquí, ¿eh? Cheryl lives down in the south, working at the Waffle House. Has a second job at midnight when it's time to leave. Costs $7.50, never seems to pay the rent. You gotta have a trick or two that's hidden up your sleeve. Bueno, curiosos, acabamos de llegar a las cascadas de Reforma. Vamos a ver si se escucha el sonido de las cascadas ya. El del ensueño, como vimos, no está como cerrado, es así, algo así como una propiedad privada o algo por el estilo, ¿no? Así que vamos a dar una vuelta aquí a ver qué onda, cómo está este asunto.
súmense qué bonito está todo esto que está aquí. En esta lancha que está hundida. Bueno, este barco, lancha, no sé qué. Aquí no entiendo muy bien cómo funciona esto. La cascada viene de ese lado. Pero como que se va por allá. Y luego ahí se junta con una especie como que de revoltijo de las aguas que vienen del otro lado. De ese lado, de por ahí. Son esas cosas raras que a veces no me explico, pero que sí funcionan. Creo que así se forman los rápidos, ¿no? En ese tipo de bajaditas así que se entroncan con dos caídas de agua o dos laderas de agua diferentes. Vamos a ver de dónde viene ese otro relajito porque se escucha fuerte. ¡Ah, no me digas! No me había dado cuenta de esto. Si la cascada grande está del otro lado. Vamos a verlo. Mira. ¡Ah, no me! Bueno, curioso, mejoró muchísimo el clima. Ah, güey, ¿qué pasa allá? Un perrito se majó. Miren qué bonito está este río. Es extremadamente bonito este río. Digo, ya sé que a todos los lugares donde voy digo lo mismo, pero es que es encantador. Vean eso. Vean el agua. Vean los colores que adquiere el lugar en que ya salió el sol. De plano, este aguazo que me acabo de meter, fue refrescante. No se imaginan cómo como que recarga energía el meterse en el agua. No solamente la frescura del agua, sino el golpe que te da la cascada. Como que te reactiva el sisirisco. Como que te reactiva el organismo, ¿no?
curiosos, esto es todo por este viajecito. Ah, qué escándalo. Aquí se acaba este video. Si te gustó, pues dale un like. Si no te gustó, pues ponlo en tus comentarios ahí como siempre. ¡Ah, pinche Willow! Siempre te vas a lugares donde nadie puede ir. Y sígueme allá abajito para ver más videos de este tipo. Mientras tanto, vamos a ver esta hermosa playa de Champotón. Y nos vemos en la siguiente aventura.